8 de la mañana, 8 minutos en la República Argentina. Mañana todavía fresca, ¿no? Aquí en Sí. Posadas. Bueno, datos actualizados: 16 grados 3 décimas, cielo despejado, sol radiante y una máxima de 27 grados para hoy. Mañana arranca mayo y de hecho empieza la etapa en la cual se puede podar. Todos podemos podar, es decir, uno puede contratar a alguien, che, vení, cortame el árbol. No. De hecho, hay una serie de requisitos que seguir. De este tema de cómo gestionar la poda, cómo gestionar que te saquen las ramas, viste que vos no podés tirar las ramas, por favor en los contenedores no, porque hay gente que va y pone toda la basura del jardín en los contenedores plásticos, ¿no? Las de recolección de residuos domiciliarios. ¿Qué tipo de trámite hay que hacer? ¿Quiénes son los encargados? Porque no todos saben podar una planta, ¿no? Es decir, lo peor que te puede pasar es a una persona que vos querés ayudar para darle una changuita, le digas, podame un poquito por acá, por allá, a ojo. No funciona así. Vamos a saludar a Andrés Sebastián Betancourt, que es director general de Servicios Públicos de la Municipalidad de Posadas. ¿Cómo le va? Buen día, somos Silvia y Laureano. Buen día, ¿cómo te va, Laureano y Silvia? Buen Buen día para día. toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos para tramitar la poda de árboles aquí en Posadas? Bueno, la poda de árboles se tramita de dos formas. Una es yendo directamente a la delegación más cercana o la que corresponde al área en cuestión de donde estás domiciliado. Y otra es directamente yendo a mesa de entrada del municipio en la planta baja del edificio central que está ubicado por San Martín, por la calle San Martín en el centro, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí directamente iniciás el expediente de poda por una nota de inicio de poda, digamos, que está prefabricada ahí y también está en la delegación, como bien decía al principio, donde el contribuyente solicita la poda de su árbol que está enfrente de su casa por la ordenanza 6, número 28, que establece el municipio, en donde el árbol que se encuentra frente a tu casa es copropiedad, digamos, del contribuyente con el municipio. Digamos. La diferencia es que es responsabilidad del contribuyente cuidar ese árbol y obviamente al iniciar el expediente de poda lo está haciendo básicamente porque la gente que va a hacer la poda de ese árbol está preparada para eso, cosa de cuidar el árbol a la hora de podarlo, y los inspectores de arbolados son los que van a decir si realmente amerita hacer la poda que el contribuyente requiere, digamos, pues muchas veces pasa de que inician el expediente, ¿no es cierto? El expediente corre, digamos, protocolarmente, el trámite burocrático que conlleva eso, llega hasta las oficinas de la Dirección General o de Espacios Verdes, y los inspectores de arbolado se acercan hasta tu domicilio, hasta el domicilio del contribuyente. El contribuyente resulta ser que quiere, por ejemplo, un corte al ras o eliminar el árbol de frente de su casa porque quiere hacer un garage, porque quiere hacer una construcción, y resulta ser que esa especie de ese árbol es protegida, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay especies que están protegidas por ecología a nivel nacional, y también están protegidas, están en la ordenanza 6, número 28, por ejemplo, un lapacho negro. Y si el contribuyente quiere podar ese árbol porque justamente es un motivo que no es tan esencial, digamos, porque el árbol no está en peligro de caída, porque el árbol está fitosanitariamente está bien, digamos, tampoco tiene las raíces interrumpiendo ningún caño, ya sea de cloaca o de agua potable o demás que esté bajo la tierra, por lo tanto no tiene ningún tipo de peligro, el árbol no se debe cortar porque justamente lo que le decía era que es una especie protegida, ¿no es cierto? Entonces hay distintas cuestiones por el hecho de que el contribuyente por ahí quiera podar su árbol. Ahora, si el árbol está bien y el contribuyente y el inspector de arbolado urbano llegan a un acuerdo en el tema de la poda, que el contribuyente solamente quiere una poda de despeje, porque las ramas le están entrando en el balcón, o le están rompiendo la ventana, o no le dejan pasar ya a la gente, a los transeúntes por la vereda, y están muy caídas las ramas y demás.
está muy tupido. Entonces ese tipo de podas sí, digamos, se pueden hacer en ese tipo de árboles, y obviamente ahí es donde entra la idoneidad y la capacidad de los podadores de alto riesgo que tenemos nosotros para con esos árboles y obviamente cuidar el pulmón de la ciudad, ¿no es cierto? Ingeniero, ¿tiene algún tipo de costo todo este proceso que nos cuenta? Exactamente, el costo, como bien te decía al comienzo, es una copropiedad entre el contribuyente y el municipio, por eso los costos del municipio son extremadamente bajos. Nosotros cobramos, por ejemplo, por así decirte, un árbol que normalmente una empresa privada o un changarín que normalmente llamamos, ¿no es cierto?, que son idóneos también, hay muchos que son idóneos en el tema, que están cobrando un promedio de 10, 15, 20 mil pesos por podar un árbol de gran porte, por ejemplo. Nosotros estamos rondando los 7 mil pesos, por ejemplo, o sea, menos de la mitad, creo que en un 40% de lo que te puede cobrar una empresa privada. Pero es justamente por esta razón de que es una copropiedad entre el municipio y ese es el grano de arena que aporta el municipio, amén de que obviamente la capacidad de estos podadores que tenemos nosotros, que también este año hicimos un curso, una capacitación con un examen también al final de la misma, para justamente capacitarlos y actualizar todos los conocimientos de los podadores que ya teníamos para los grupos y cuadrillas de alto riesgo que tenemos en cada una de las bases operativas de la Dirección de Servicios Públicos. Al contratar este servicio de poda, ¿el pago es al contado? ¿Es posible algún tipo de financiación? Sí, es posible porque ese dependiendo, digamos, obviamente por ahí estamos ajustando algunas cosas también en las delegaciones, pero nosotros emitimos una boleta de pago. Nosotros no aceptamos efectivo, si a eso te referís con respecto a eso. Sí, sí, Nosotros agarramos y emitimos una boleta de Canon con un código de barras donde vos podés ir a pagar en un Rapipago, en un pago fácil, y también las delegaciones, muchas de ellas tienen el postnet donde te pueden cobrar por tarjeta de débito o crédito. O sea que en ese caso se podría acceder a algún tipo de financiación. Exactamente. Bien. Sí, sí, sí. En el caso que yo elija un podador, por mi parte, digamos, no apelo a la poda del municipio. Tengo Sí, que... bueno, porque muchas veces, ahí te aclaro algo, que eso es lo que no aclaré al principio. Sí. El tema de la poda por expediente, como te dije al comienzo, es un trámite bastante burocrático y también hay que tener en cuenta que nosotros recibimos una herencia de la gestión pasada también donde había muchísimos expedientes realizados que no se pudieron, realizados digo por el contribuyente, pero no se pudieron ejecutar. ¿Sí? Ajá. Entonces hay muchos de esos expedientes que se fueron dando de baja por la antigüedad que tenían y porque, bueno, obviamente era una gestión nueva además y hay muchos que sí nos hicimos cargo porque tenían mucho peligro, porque hay muchas personas, muchos contribuyentes que realmente toman con seriedad el tema de la poda y hay árboles que realmente estaban con peligro de caída y con peligro de lastimar o romper alguna propiedad privada o mucho más allá también la vida de algún transeúnte. Entonces esas podas sí las fuimos haciendo de lo que nos quedó del año de la gestión pasada y también las podas del año pasado, los expedientes del año pasado. No se pudo cumplir tampoco con todo, se hizo sí en un gran porcentaje, te diría en un 70-80% de la cantidad de expedientes que se iniciaron el año pasado. Entonces nosotros también tenemos en cuenta de que en esta época del año se realiza la poda, más bien nosotros ya ejecutamos la poda de formación, la poda de escope, ese tipo de poda le damos prioridad para esta temporada, porque la poda de corte al ras, por ejemplo, se puede hacer durante todo el año, ya que fitosanitariamente el árbol ya va a dejar de existir si vamos al caso cuando hacemos la poda de corte al ras, entonces lo podemos hacer en diciembre, en enero, febrero, hay una época estipulada, eso se puede hacer durante todo el año. Bien. En esta época del año se hace la poda de formación, poda de escope y demás, poda de despeje, porque el árbol tiene la posibilidad de sanar más rápidamente, una cuestión más bien fisiológica de la naturaleza del árbol. Claro, eso le iba a preguntar porque el año pasado se veía a los equipos, a las cuadrillas municipales,
recorriendo las avenidas, algunas calles, despejando luminarias, cables que por ahí son invadidos por algunas ramas. ¿Esto se encargan ustedes? ¿No hace falta iniciar un expediente? Hay cuestiones que tienen que ver con la energía eléctrica, con las luminarias y demás, que también nosotros nos estamos encargando, porque para eso tenemos la cuadrilla y la Secretaría de Movilidad Urbana, que trabajamos en conjunto muchas veces, porque ellos colocan las luminarias nuevas en los distintos barrios y van previendo justamente que la ciudad quede iluminada para que se evite un vandalismo y demás, ¿no es cierto? Y nosotros le damos una mano con el tema de la poda de despeje, que también obviamente eso también se hace durante todo el año, ¿no es cierto? Y después, bueno, está la gente de EMSA que también hace la poda respectiva para evitar que se corte la energía eléctrica de los ciudadanos. Eso también son podas de despeje de cable que se hacen también durante todo el año. Ujú. O sea, eso va aparte y el contribuyente no tiene que hacerse cargo de la cuestión. Claro, eso no, porque obviamente hay árboles que están tupidos, digamos, y que nosotros tenemos que priorizar eso para que se evite los vandalismos y que obviamente el contribuyente esté resguardado, porque muchas veces que el mismo árbol del contribuyente genera toda la sombra esa en la nocturnidad, en donde no puedes ingresar a tu casa porque tenés una oscuridad tremenda y te puede estar esperando a alguien que en esta época del año y con el desempleo que hay y demás, hay mucho vandalismo, ¿no? Ujú. Con respecto a lo que no tiene costo y a lo que sí, ¿ustedes evalúan, digo, a la hora de pedir o solicitar esta poda? ¿Hay una respuesta de decir, bueno, no está a cargo de ustedes o sí está a cargo nuestro? ¿Cómo es el trámite? Porque por ahí uno advierte la situación del árbol que está frente a nuestra casa, que puede llegar a necesitar o no algún servicio en particular, ¿no? ¿Se entiende la pregunta? Vos te referís a que si por ahí el árbol que está frente a tu casa vos querés hacer una poda de despeje porque Sí. justamente te está generando sombra en la noche. Sí, o por ahí hay un inconveniente con algún cable. Bueno, sí, hay muchas veces que hay inconveniente con el cable, pero tiene que ver que por ahí no hay riesgo, a eso me refiero, porque Bien, hay cables, se hay entiende. cables que justamente están entrelazados con las ramas, pero muchas veces esos cables son, por ejemplo, cable preensamblado de línea de media o baja tensión. Ujú. Los cables están totalmente protegidos, tienen una capa, varias capas, te diría, que protegen el cable, que están aislados, ¿sí? Entonces eso no tiene en peligro. Bien. Ahora, hay cables que sí, como la línea de cable desnudo, que es una línea antigua, ¿no? Que generalmente la gente de EMSA lo está cambiando, ¿sí? Pero hay muchos lugares que todavía no lo pudo hacer, entonces eso sí estaban en peligro porque obviamente generan cortes y cortocircuitos entre ellos y con ello dejan de funcionar una de las líneas de la fase de algún transformador que tenga que ver con toda la cuadra o con toda la manzana. Entonces, en ese caso sí deberían hacerse cargo directamente los proveedores de energía eléctrica, que sería EMSA, y de cortar esas ramas que están involucradas, ¿no? Ujú. Bien. Ingeniero, la última. ¿Cualquiera puede cortarnos el árbol o va a tener que tener algún tipo de habilitación del municipio para poder trabajar en esto? Bueno, nosotros la semana pasada estuvimos también, porque nosotros venimos planificando este operativo, porque por ahí todavía no hablamos del operativo integral de poda propiamente dicho. Nosotros estamos hablando de lo que es el expediente y demás, pero bueno, nosotros la semana que viene, a partir de mayo, digamos, del 1 de mayo, que justo cada sábado, Día del Trabajador, y ya les anticipo un saludo para todos ustedes y para toda la audiencia, Igualmente para ustedes. Día del Trabajador para todos. Nosotros el 3 de mayo vamos a comenzar con el operativo integral de poda. Te digo de qué se trata. El operativo integral de poda, nosotros vamos a permitir que el vecino pode su árbol de enfrente de su casa, ¿sí? O sea, obviamente teniendo las condiciones y previendo qué tipo de árbol tienen en frente de su domicilio, haciendo un relevamiento previo con el delegado municipal, con el presidente de comisión vecinal y con los inspectores de arbolado, ¿sí? Previendo de que, por ejemplo, vos no tengas un lapacho negro frente a tu casa y lo agarres a machetazos, por así decirlo, estoy hablando crudamente, ¿no? Sí, sí. Para digamos, cuidar a ese árbol de que no sea mutilado.
Ahora, si tenés un diustrin, si tenés un paraíso, si tenés un, no sé, árboles que no, o un ficus, por ejemplo, que es un árbol que en realidad está prohibido plantar, ¿sí? Según la ordenanza 698, que es un árbol que está considerado como una plaga, así como el plátano y demás. Entonces, ese tipo de árboles, tranquilamente, como un vecino, como un contribuyente, si no tenés para contratar a un podador, lo podés cortar vos directamente y con la planificación previa, digamos, y con el aviso previo a cada uno de los vecinos, porque nosotros vamos a avisar ayer y hoy estamos avisando a los vecinos que les toca el día lunes y martes, porque vamos a dar 2 días cada 2 chacras. Entonces, en total van a tener 4 días para podar, desde el aviso, obviamente, del aviso que se va a dar por puerta a puerta con los que con la gente de acción social que tenemos nosotros, y con el aviso previo también, obviamente, de los grupos de WhatsApp y el presidente de comisión vecinal por medio del delegado que le toca a la zona. Nosotros vamos a estar avisando, entonces la gente puede cortar las ramas del árbol de enfrente de su casa y del fondo de su casa, obviamente, todas las ramas que pueda llegar a tener, y depositar enfrente de su casa ese día del operativo, esos 2 días que les corresponden de operativo a ese barrio o a esa chacra. Nosotros vamos a levantar todas las ramas de forma gratuita. No solamente las ramas, porque el operativo es integral, entonces vamos también a hacer descacharrizado, o sea que puede sacar sus ramas y sus cacharros para evitar justamente el criadero del mosquito famoso Aedes aegypti que genera la enfermedad del dengue, ¿no? Bien. Porque antes para llevar las ramas había que contratar uno el flete, ¿no? Para llevarla hasta un punto X que estaba habilitado para dejar las ramas. Ahora va a ser gratuito siempre que vos cumplas con ese plazo. Siempre que tengan el anuncio previo, ya sea el presidente de comisión vecinal o el del panfleto digital o el panfleto que te llegue en tu casa o del aviso de acción social que vamos a tener puerta a puerta, ¿no? Bien. Por otro lado, esto que me dijiste recién de llevar a un punto X está bueno porque, por ejemplo, hay mucha gente que ese día, esos 2 días que le va a tocar del operativo integral de poda, no va a poder estar en su casa o no se va a enterar. Esto es muy importante de que los vecinos entiendan de que se tienen que adherir, agregar a los grupos de comisión vecinal de WhatsApp, digamos, ¿no? Porque muchas veces hay mucha gente que no se agrega porque no le gusta lo que hablan o demás, pero hay muchas cosas que son importantes de salir y se anuncian por esto, ¿viste? O si no, que se agreguen directamente al Facebook de la delegación que le corresponde, al área que le corresponde, que también ahí los delegados normalmente hacen un flyer donde anuncian dónde van a estar con los distintos operativos que va a haber en el barrio o en la chacra que corresponda, ¿no? Entonces es muy importante que los vecinos sepan de que tienen que adherirse para poder obtener esa información si es que no les llega el panfleto o por ahí justo cuando la gente de acción social pasa no hablaron con ellos porque no estaban. Entonces se enteran de las cosas que pueden llegar a pasar en el barrio, en la chacra. Esto es muy importante. Por otro lado, también es muy importante que los vecinos tienen que saber que no deben sacar las ramas, porque está totalmente prohibido sacar las ramas enfrente de su casa o en la calle o en el bulevar, o en el terreno baldío que están, porque muchas veces nos pasó que generan mini basurales en terrenos baldíos donde no vive nadie, obviamente, y van y dejan todas las ramas ahí, y después no se sabe a quién culparle, obviamente, porque generan ese tipo de mini basural y es muy imposible saber de quién fue. Entonces, es muy importante también de que por ahí hay muchas veces que los vecinos mismos no son los que tiran en ese baldío, pero sí son las personas que normalmente hacen la changa de retiro de ramas, ¿sí? Que andan con un trailercito y le dicen, señora, le llevo su rama, le cobro 100 pesos. Bueno, ese 100 pesos a nosotros nos genera un gran gasto, no solamente gasto, sino también una gran mugre para con la ciudad, porque nosotros como municipalidad tenemos que ver que la ciudad esté limpia, ¿no? Y lo que realmente promueve Lalo Estelato, ¿no? El intendente con todo este operativo integral de poda, es justamente la primera y principal tarea de todas, evitar la quema de ramas, porque esa es la contaminación que queremos evitar y que queremos ampliar esta ciudad sustentable que él está generando, ¿no? Porque nosotros, más allá de que llevemos estas ramas en un proceso secundario, sería, ¿no?, de generar chip para ornamentación, chip de colores que normalmente lo ven en todas las plazas, en todas las rotondas de la Costanera, en el Indio,
en el monumento del Indio Guacurarí y demás, esas son algo secundario que se genera porque nosotros queremos aprovechar y optimizar los recursos para con el rendimiento de estas cosas, de estos residuos verdes, ¿sí? Pero más allá de eso, lo primero y principal es evitar la contaminación del medio ambiente por medio de las quemas. Correcto. Y obviamente también evitar la mugre en la ciudad, ¿no es cierto? Porque cualquier rama o cualquier tipo, porque uno deja una rama en un terreno baldío, como bien te dije al comienzo, ya no solamente tiran ramas, después ya tiran residuos domiciliarios, y como lo que anticipaste, que estaba escuchando hoy, que está muy bien lo que dijiste, que hay mucha gente que tira las ramas directamente en el contenedor, que no son para eso. Las ramas son residuos voluminosos, ¿sí? Y eso es otra cosa que te quería comentar para con el operativo integral de poda, que nosotros tratamos, así como la gente con la ordenanza GIRSO y la gente de Centro Verde hace la recolección diferenciada en las 4 avenidas y en Villa Sarita y en Villa Bloset, nosotros también desde el operativo integral y de la Dirección General de Servicios Públicos dividimos lo que son los residuos voluminosos. En este caso, los residuos voluminosos lo dividimos en residuos verdes y residuos de chatarra o de cacharros, ¿sí? Entonces, por eso te decía que el operativo era integral. Nosotros permitimos también el descacharrizado, entonces sacan no solamente las ramas al frente de tu casa en el operativo integral de poda, sino también los cacharros por otro lado. Y nosotros generamos una disposición de una caja grande, digamos, esas cajas que están también en el punto limpio, como podrán ver todos los ciudadanos, en San Martín de Almafuerte, una caja de esas que tiene 20 metros cúbicos de capacidad, y un volquete, de los volquetes rojos que normalmente tiene el municipio, que tiene 6 metros cúbicos de capacidad, y en esa vamos a depositar lo que es cacharros, que en esta oportunidad obviamente, obviamente y a partir del operativo descacharrizado que se viene haciendo durante todo el año pasado y este año también, de forma cíclica, los vecinos ya están acostumbrados a que nosotros pasamos cada 10 o 15 días haciendo el operativo descacharrizado, por lo tanto, los vecinos no tienen tanto cacharro, ¿sí? Entonces ya están concientizados, además de que hay esta enfermedad del dengue también es amén de la pandemia, ¿no? Obviamente el coronavirus, el dengue también está afectando mucho a Misiones y a zonas aledañas, por lo tanto saben que tienen que cuidar el fondo de su casa y evitar el criadero de este mosquito, ¿no? Entonces, Correcto. Entonces nosotros estamos en esa campaña también en conjunto con la Secretaría de Salud y demás. Entonces en ese volquete que tiene 6 metros cúbicos, que generalmente eso es lo que se carga cada una o dos chacras, cargamos lo que es cacharros. Y en la caja Roloff vamos a cargar lo que es ramas. Entonces los residuos verdes, la disposición final del residuo verde es Centro Verde Municipal en Parma, en donde, como te dije, hacemos a nivel secundario, digamos, lo que es el chipeo de esas ramas y chipeo de troncos para ornamentales y chipeo de ramas para lo que es el compostaje, para el futuro abono de esas flores tan lindas para esta ciudad más linda de nuevo que se están generando en las distintas rotondas de la costanera, ¿no? Bien. Ingeniero, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes también, muchísimas gracias. Que esté muy bien, hasta pronto. Andrés Betancourt.